Era conocida la frontera entre Colombia y Venezuela y el impacto económico que esto tenía, por supuesto, para la población. La zona fronteriza entre San Antonio y Ureña, con zonas industriales extraordinarias, el comercio binacional y a partir de ahora también lo que puede venir. Nos decía un invitado, el diputado William Rodríguez, hace algunos días que hasta un gasoducto que en determinado momento permitió traer gas desde Colombia a Venezuela podría, por la infraestructura ya existente, generar también exportación de gas a Colombia, porque dice que Venezuela está en condiciones de hacerlo. Esto como un ejemplo de lo que puede venir en términos económicos y de acercamiento con... Los últimos 7 años, ¿no? Y particularmente de los últimos 5 años. Entonces, una ¿Se refiere a la presión internacional? A la presión internacional y lo que eso significa nacionalmente. Entonces, una economía que, como lo ha confesado el propio Maduro, pues en un momento se quedó sin ingresos, claro, tomando en cuenta que dependía del ingreso petrolero. ¿Y cuál es el impacto que eso ha tenido en la industria petrolera venezolana? Bueno, muy grave, ¿no? Lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Pero en general en la economía venezolana, porque el Estado, bueno, se nutre del ingreso petrolero, ese ingreso, claro, cae, era el 96% del ingreso fiscal lo generaba el petróleo, eso cayó en términos dramáticos, como lo ha dicho el propio Maduro, y eso se refleja en la economía general, tomando en cuenta que somos, como se ha dicho, pues un petroestado. En consecuencia, pues todo lo que es la administración pública, los recursos públicos, dependen de la riqueza petrolera. Entonces, esa situación de crisis, que no es la crisis de la inflación que viven algunos países, situaciones transitorias de la economía, caídas de producción, no, aquí es una crisis fundamental de la economía, así que cayó. Entonces, en consecuencia, las consecuencias son sumamente difíciles y no se pueden superar a través de un milagro. Entonces, todo lo que ocurre en Venezuela hay que verlo con la óptica que estamos en una situación excepcional y que no es el tema de que, mira, la economía mejoró, la economía no. Estamos allí, hay signos, como dice la CEPAL en algunas cosas, el caso del comercio. O sea, más que crecimiento sería recuperación. Claro, porque también hay que partir, bueno, con solo ver el hecho de que tú tienes 6 o 7 venezolanos fuera, bueno, ya la población ha disminuido sensiblemente, de 30 millones le estás quitando un pedazo importante a la población. Claro. Ahora, todo lo que eso significa, ¿no?, desde el punto de vista económico. Entonces, el caso de Venezuela es excepcional. A mí me preocupa cuando mucha gente opina como si fuéramos, tú sabes, bueno, lo que está pasando, lo que pasó en el Cono Sur, hay un desbordamiento de la inflación, bueno, está bien, no, Venezuela hasta hace poco fue el país con la más alta hiperinflación en el mundo, y no la hiperinflación tradicional, clásica, que se conoció a partir del tema de la deuda externa en los países suramericanos en los años 80, sino una hiperinflación con un trasfondo social importantísimo, que es el drama de Venezuela. Por eso es que Venezuela llama la atención del mundo entero, ¿no? Hay comentarios de nuestra audiencia. Voy a comenzar con Julio Atias. Dice: buenos días, desde hace mucho tiempo existen denuncias de refugiados colombianos en el país por supuesta pertenencia a grupos paramilitares en nuestro territorio. Ahora, con las nuevas relaciones diplomáticas, ¿cómo cambia ese panorama?, le preguntan. Bueno, mira, siempre Venezuela ha sido, y es natural, eso que se llama una zona de refugio, ¿no?, en el caso de las guerras, ¿no? A diferencia de en otros momentos cuando se hablaba de las migraciones. Ahora, claro que no puede ser normal, y explicábamos que en buena medida se debe a esta crisis que vive Venezuela todavía, que no es la crisis, yo insisto mucho en señalar eso, que viven las economías del mundo entero, sino esta es una crisis total, es un Estado que se desmoronó, y en consecuencia, pues, sus resultados son terribles, ¿no? El impacto es muy duro para la población. Pero bueno, en términos sociales, ¿no? Por supuesto, para la población en términos sociales, claro. Otro comentario, el Herbeca 2005 dice: buenos días, ¿qué opina el entrevistado de todos los cancilleres que ha tenido Venezuela durante estos últimos 22 años? ¿Se ha llevado bien nuestra política exterior, incluyendo la del presidente Maduro, que fue canciller en su momento? Y dice: lo que sucedió con Duque puede suceder con Petro. Recuerde que de parte y parte se han dicho muchos improperios. Bueno, esperamos que no ocurra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los cancilleres, tú sabes que la gestión de las cancilleres no es una gestión propia, ni es una iniciativa de las cancillerías, sino los cancilleres ejecutan la política exterior, la determina la presidencia de la República. La vocería del Ejecutivo, claro, internacionalmente. Y por supuesto, con Chávez comenzó un planteamiento geopolítico que antes no existía, en el hecho de insertar a Venezuela en este escenario de nuevos factores que tienen ahora una vigencia importante en el juego geopolítico que antes no lo tenían. En consecuencia, internacionalizó mucho a Venezuela, el caso de Chávez, y posteriormente seguido por Maduro, y las circunstancias que se dan.
Porque así como hubo en el caso de Chávez la idea de insertar a Venezuela en ese nuevo espacio geopolítico, también la respuesta que ha tenido Venezuela en el caso concreto de Estados Unidos la ha obligado a profundizar esa incorporación en el espacio nuevo geopolítico. Porque el caso de las sanciones, y bueno, ese es un tema muy largo para hablar, no es una cosa cualquiera. Y las sanciones aplicadas a Venezuela han sido tan severas que tampoco se pueden comparar con las sanciones que usualmente se aplican con otros países. Señor Sierra, se nos terminó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, y brevemente me gustaría un comentario acerca del gobierno interino de Venezuela, de Juan Guaidó. ¿Cómo queda frente a la situación de Colombia, considerando que ha sido Colombia un bastión para afianzar uno de los liderazgos más importantes en la oposición en los últimos años, el de Juan Guaidó, que se ha venido también desmoronando poco a poco? Ahora Guaidó incluso quiere ser presidente y medirse en internas. Bueno, yo creo que eso es un tramo que pasó, ¿no? Y así lo entiende Estados Unidos, que de alguna manera eso respondió a una estrategia en su momento del presidente Donald Trump, que tuvo su expresión en el caso de Colombia, siendo el vecino, pero ya eso pasó. Incluso hay una declaración reciente también del presidente Duque, donde dice que, bueno, y ya no existe ese gobierno, no puede existir. Si tú restableces relaciones con el gobierno de Maduro, no puedes tener otro territorio, pero garantizó que las personas que tenían que ver con ese gobierno interino allá, bueno, van a gozar pues del exilio o de la protección legal que en estos casos pues resulta pertinente. Claro, que establece el derecho internacional para esta situación. Gracias por venir. No, gracias a ti. Muchas gracias al señor Manuel Felipe Sierra, periodista de nuestra planta Globovisión.